a un gran invitado que es el doctor Luis Eduardo Camacho con nosotros. Hace mucho tiempo, en la China, en el bosque, el emperador Wang se preparaba para conquistar lo que le faltaba de tierras y de pronto le viene algo a la cabeza, se desmaya y empieza a sangrar por la nariz. En ese momento, hace más de 2600 años, sus médicos le dijeron que tenía la enfermedad del pulso duro. Hoy sabemos que esa enfermedad de pulso duro es la hipertensión arterial, que también es llamada la enfermedad silenciosa, porque muy pocas veces nos da síntomas. Y en ese momento, imagínense, desde hace más de 2000 años, ya ellos encontraban una forma de querer curar, y es como se implementaron, hasta hace algunos 2 o 3 siglos todavía se utilizaban, las sangrías, las sanguijuelas, para poder drenar un poquito de sangre por la presión alta. Hoy sabemos, ya desde principios del siglo XX, tomar la presión, y sabemos que fuera de estos estándares que se han medido a través de diversos estudios, la hipertensión arterial sistémica es un problema de salud mundial. Tenemos aquí al doctor Luis Eduardo Camacho, un gran amigo, un gran cardiólogo, que está con nosotros. Querido doctor, bienvenido, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi querido doctor O. Pues yo soy el agradecido por la invitación. Hablemos un poquito sobre estos conocimientos que tenemos que transmitir un poco a la población para pues prevenir, que es más que todo nuestro trabajo, y más que curar, ¿no? Porque la prevención es la parte importante de nuestra profesión. Así que, bueno, podemos hablar un poquito de la presión alta. Bueno, epidemiológicamente hablando, la presión alta es una enfermedad tan frecuente que 1/3 de la población adulta mundial pues la tiene. De este 1/3, el 40% no sabe que es hipertenso. Wow. Y de estos 40%, por lo menos el 15 a 20% no está bien manejado. Entonces, verán que epidemiológicamente sí es una enfermedad muy, muy frecuente, y además que es de mucho peligro. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste, es una enfermedad que muchas veces es la enfermedad silenciosa, no te da ningún síntoma hasta el momento que realmente tienes una complicación grave, como una embolia, una hemorragia cerebral, enfermedad de la retina, etcétera. Entonces hay mucha gente que se entera que es hipertensa cuando ya tiene la complicación. Entonces es una situación muy importante que la gente tiene que saber y conocerla y diferenciarla además. Pero, querido doc, ¿qué es la presión? A ver, yo a mis pacientes trato de explicarles de una manera que no sea con términos médicos. Yo les digo, imagínate que tu cuerpo es una casa, tu corazón es una bomba de agua y las cañerías son tus arterias. Exacto. Si tú pones esa bomba de agua funcionando al máximo, con la máxima presión, en algún momento alguna de esas cañerías va a reventar. ¿Es así más o menos? Claro que sí. Mira, la presión alta es una enfermedad por definición. La elevación de la presión arterial por valores por encima de la presión sistólica, por encima de 140, y la diastólica por 139. Ahora, desde el punto de vista hemodinámico, podemos decir que la presión alta es como tú lo decías. La bomba es la fuerza con la que sale expulsada la sangre hacia las arterias, que vendrían a ser las cañerías. Y las arterias son las que hacen la resistencia. Y es ahí donde tomamos la presión arterial. Entonces, básicamente, digamos, en términos físicos, vamos a decir, la fórmula de presión es la fuerza sobre la resistencia, ¿no? Ya. Entonces, la fuerza vendría a ser la fuerza que sale la sangre del corazón hacia las arterias. Y las arterias son la resistencia. Mientras más resistencia tengamos, más presión. Menos más fuerza tengamos, también va a aumentar la presión. Entonces, básicamente es el juego de esas dos situaciones que hacen que esta fórmula pues sea totalmente legal, ¿verdad? ¿Y por qué eso es dañino? Porque las arterias, digamos, en un momento dado, de juventud, niños y demás, todas las arterias son flexibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que así como el corazón te bombea, las arterias también bombean de una forma más suavita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo, por enfermedad aterosclerótica, por enfermedad inflamatoria del endotelio, de las arterias, etcétera, hace que esas arterias se ponen más duras, más rígidas. Y eso hace que haya cambios, tanto en la microcirculación
como en las arterias grandes. Eso significa que todas las arterias se van dañando, ¿no? Por estas circunstancias, porque la fuerza a veces puede ser tanta que va a ir dañando paulatinamente a las arterias y además asociada a otro tipo de alteraciones, ya sea la diabetes, ya sea el colesterol elevado, endurecimiento de las arterias, enfermedad aterosclerótica, y todas esas situaciones hacen que finalmente pues tengan un daño en el órgano, porque no olvidemos que todas las arterias van a irrigar algún órgano. Este órgano puede ser el riñón, puede ser el cerebro, puede ser el ojo. Entonces, todos los órganos están irrigados. Entonces, de alguna u otra manera, sí pueden tener alguna lesión en cualquiera de los órganos del cuerpo. En un ratito más, después de la pausa, vamos a hacer el cálculo, querido doctor. En base a las estadísticas que nos has dado, más o menos cuánta gente en Bolivia es hipertensa. Vamos a ver las complicaciones de la presión arterial. Volvemos en un ratito, después de la pausa. Están con Doctor O. Estás con Doctor O. No te olvides vernos en Facebook, Twitter o YouTube, www.transmedia.com.bo. Seguimos aquí con el tema de hipertensión arterial, el doctor Luis Eduardo Camacho. Doc, en base a esas estadísticas que nos has dicho, más o menos 11 millones de bolivianos, aproximadamente, ¿cuántos bolivianos en estos momentos tienen hipertensión arterial? ¿Unos 3 millones, 4 millones? No, porque estamos hablando de la población adulta, ¿no? Entonces, si en Bolivia tenemos los 11 millones, más o menos la población adulta por encima de los 50 años, si bien tengo entendido, más o menos es el 35-40%. Ese 40% vamos a tomar que ese 40% de esa población son las que son hipertensos, ¿no? Entonces, más o menos, pues hablamos de 1,5 millones casi de bolivianos hipertensos. ¿No? Entonces, es una enfermedad muy frecuente y también es peligrosa, ¿no? O sea, no olvidemos que epidemiológicamente también, ¿no? O sea, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y todas las entidades especializadas. La primera causa de muerte en el mundo, y en Bolivia además, es justamente la enfermedad cardiovascular y sus complicaciones. O sea, hipertensión, accidentes vasculares cerebrales, infartos de miocardio, aneurismas rotos, etcétera, son las enfermedades por las que la mayoría de la gente se muere. Y es justamente la importancia para poder nosotros pues visualizar, identificar rápidamente este tipo de enfermedad, ¿no? Aún más que el COVID. Sigue siendo la principal causa de muerte. Exactamente, sí. Sí, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que la mortalidad del COVID ronda el mundial por el 1 punto y algo, ¿no? Claro. Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, o en las estadísticas mundiales, primera causa de muerte, enfermedades cardiovasculares. La segunda son los cáncer. Tercera son los accidentes o traumas. Claro. Y bueno, pues abajo todavía está. Y a ver, yo ahora, ¿cómo sé que soy hipertenso? Bueno, hay dos situaciones, ¿no? Una, la que habíamos dicho, que una persona puede ser asintomático, no tiene ninguna molestia, pero de alguna u otra manera acude a algún centro y de una forma, digamos, un control rutinario, pues se diagnostica presión y ahí le toman valores elevados de la presión, aunque no tenga síntomas, ¿no? Entonces, este grupo de personas, obviamente dependiendo del valor de presión arterial que uno puede tomar en consultorio y las características además, pues se lo puede diagnosticar o no. Pero para hacer el diagnóstico de hipertensión, por una parte, son primero los asintomáticos y los otros son los sintomáticos, ¿no? Los que tienen mucho dolor de cabeza, los que sangran por la nariz, los que tienen mareos, los que tienen zumbidos y bueno, esos son los que, bueno, van a un centro o a su médico y obviamente confirman que tienen una presión alta. Ahora bien, ¿cómo hago el diagnóstico de una presión arterial? Porque no podemos hacer un diagnóstico con una sola toma, ¿no? Tienes que hacer varias tomas. Sí, porque lo ideal son dos situaciones. Uno, hacer un control, hay que tener 3 tomas en diferentes horarios y en diferentes días
que si nos sale siempre la presión elevada, pues es un paciente hipertenso. Y la otra situación es que se haga el paciente controles de presión domiciliarios. Porque hay otra situación. ¿Cuál? La hipertensión de bata blanca. Hay mucha gente, por ejemplo, que va al médico y de pronto ya pues se le sube la presión por ansiedad, por nervios y por otras situaciones. Entonces, para ello se hace justamente estas tomas en la casa. Y la otra forma es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que nos sirve como un diagnóstico final y además es un estudio que mucho más específico, de especialidad, que nos ayuda a identificar otros factores además de la presión alta, ¿no? Eso, amigos, es un aparatito que te ponen, que te tienes durante 24 horas, te van tomando la presión y el doctor te va a decir si la presión está muy alta, a qué horas te sube, si es más en la noche, etcétera, etcétera. Exacto, y identificamos además dentro de ello el ritmo circadiano, ¿no? O sea, porque claro que es genial. La presión arterial también tiene un ritmo circadiano. Hay gente que le sube la presión más en el día, hay otros que le sube más en la noche. Entonces, ese grupo de personas, por ejemplo, que son hipertensos, gorditos, poliglobúlicos, etcétera, y que le sube mucho la presión durante la noche, son los de mayor riesgo. Entonces, por eso, este aparato nos sirve, uno, para identificar la presión, y dos, para identificar otros factores asociados para determinar conductas adecuadas en el tratamiento del paciente, ¿no? Exactamente. ¿Qué hago yo si sospecho que tengo presión alta? Obviamente tengo que ir a un centro a hacerme medir la presión. Porque yo veo y he visto mucho aquí en la consulta diaria, gente que además confunde, me dicen tengo presión, pero en realidad lo que tienes es eritrocitosis, es la poliglobulia. Ellos han confundido mucho esos dos términos y por eso es importante que siempre que van al médico o se hagan chequear la presión por lo menos 1 o 2 veces al año. Si tienen las siguientes comorbilidades, por ejemplo, obesidad, diabetes, uno tiene que hacer chequear la presión. ¿Cuántas veces al año? Cuando uno tiene esos factores de riesgo asociados, evidentemente el control tiene que ser más frecuente. ¿Por qué? Porque mientras más factores de riesgo tengamos, más posibilidades de que nos pase algo. Entonces, si una persona, es que no viene sola, ¿no? La hipertensión, o sea, para que tengamos hipertensión tienen que jugar, aparte de factores genéticos, o sea, por ahí la carga genética que tenían tus padres que eran hipertensos, que hace que tengas una mayor probabilidad de hipertensión, pero además, ¿qué hace? El estrés, el sobrepeso, el aumento de colesterol, son factores, o la diabetes, ¿no? Son factores que hacen aumentando tu enfermedad. Entonces, es una enfermedad exponencial. Mientras más factores de riesgo tengas, más si eres fumador, si estás gordito, si estás sometido a mucho estrés y demás, evidentemente tus riesgos de una complicación son muy altos. Se ha hecho un estudio hace muchos años, por ejemplo, que una persona de determinada edad, que se han hecho en 2 grupos, ¿no? Que era hipertenso, gordito, con estrés, diabético, dislipidémico, fumaba, etcétera, versus un grupo de personas que de la misma edad, pero que no tengan todos esos factores de riesgo. Los que sí tenían todos, tenían 300 veces más posibilidades de tener una complicación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias? La presión alta generalmente no viene sola, entonces hay que ir controlando el colesterol, el sobrepeso, que los hábitos, que el tabaco, que el ejercicio, control adecuado de la presión, etcétera. Entonces, todos estos factores hay que ir controlando para disminuir este tipo de complicaciones. Por eso es que se habla mucho en la primera parte del tratamiento, y eso en la Escuela de Medicina siempre nos dicen, modificar los estilos de vida. Exactamente, y eso es lo que generalmente recomendamos, ¿no? Bajar la sal, aumentar la cantidad de ejercicio, disminuir la cantidad de alcohol, no fumar, o sea, ni siquiera disminuir, la idea es no fumar. No fumar. Después, control adecuado de peso, control adecuado del azúcar, control adecuado de colesterol. Entonces, es una situación que finalmente, pues si tú lo sabes, es una enfermedad que lo tenemos que tratar varios al final, ¿no? Entonces, es importante. Multifactorial, multidisciplinaria, porque además, inclusive entre la parte de psicología, porque cuando estás con estrés te sube la presión. Exactamente, y eso es lo que es de la vida diaria, ¿no? Además, en la última temporada, el último año, por ejemplo, que hemos visto nosotros pacientes con COVID, post-COVID, hipertensos post-COVID, justamente el 50% sí es físico, pero el 50% es mental. Tiene mucho de exactamente, mental, sí. Parte de las complicaciones del post-COVID. Ya sabemos cómo se diagnostica,
vayan al médico, háganse tomar la presión, sobre todo si tienen los factores de riesgo que nos ha dicho el doctor: obesidad, tabaquismo, alcoholismo, estilo de vida, sedentarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos cómo prevenir también, porque tenemos que modificar esos estilos de vida. Sí, es importante. Por ejemplo, si una persona cada 10 kilogramos de peso que vaya bajando, por ejemplo, te disminuye entre 15 y 20% de mínimos de mercurio, que no es poco. Claro. Y eso significaría, por ejemplo, que una persona que toma 2 o 3 medicamentos para la presión, pues vaya disminuyendo una. Va a disminuir. Y es en función al peso también que te va bajando la presión, y además asociado al ejercicio, por ejemplo, te ayuda a disminuir la oxidación, te ayuda a disminuir los valores de colesterol, te ayuda a oxigenar mejor. Entonces es una situación muy muy importante. Es que inclusive eso, ¿no? Los pacientes que están tomando medicación para la presión alta tienen miedo de que tengan que tomar toda la vida. Yo les digo, tienes que tomar casi toda tu vida. No. Por eso es que tienes la presión baja, porque estás tomando esa pastilla que te está ayudando. Y eso es importante lo que tú dices, ¿no? Porque mucha gente viene a la consulta y dice: doctor, y sigue tomando medicación, ha venido, no, lo he dejado porque ya estaba bien. Y no es cierto. Una persona cuando es hipertensa generalmente va a ser hipertensa siempre. Y otra cosa importante también que se ve, y tú te debe pasar en la consulta diaria, es de que, no, y si me voy a vivir a un lugar más bajo, ya se me va a curar la presión. De eso justamente vamos a hablar ahorita. Agradecemos a Bagó, que nos está auspiciando el programa. Muchísimas gracias por este auspicio. Sigamos con la presión arterial. Vamos a tocar este tema sobre la altura e hipertensión arterial, porque hay un tema que es muy controversial, que es: a mayor presión atmosférica debería subir más la presión. En La Paz hay menos presión atmosférica, por tanto debería haber menos hipertensos. Eso lo tocamos ahorita. Volvemos después de la pausa. Queridos amigos, están en Doctor O, www.transmedia.com.bo. Estás en Doctor O, soy el doctor Jorge Oblitas. Seguimos aquí con el doctor Luis Eduardo Camacho hablando de hipertensión arterial. Como les decía, a mayor altitud hay menor presión atmosférica. ¿Debería bajar la presión en La Paz? Muchos pacientes a mí me preguntan si me voy, lo que me acabas de decir, me voy a un lugar bajo en Santa Cruz. Yo tengo entendido que en Santa Cruz debería subirte un poquito más la presión. Bueno, lo que pasa que es lo que habíamos dicho en un momento, ¿no? O sea, no hay una causa exacta de la presión arterial. 95% de la población mundial no tiene una causa exacta de presión alta, ¿no? Entonces está asociado básicamente a lo que te decía uno: cuestiones genéticas y cuestiones ambientales. Ahora, nosotros en La Paz tenemos una cosa extra, que es la altura, ¿no? Entonces hay una situación que es lo que varía, que es la hipertensión arterial pulmonar. Entonces tenemos dos situaciones: la situación arterial sistémica, la hipertensión sistémica, y la hipertensión arterial pulmonar. Por la hipertensión arterial pulmonar tenemos eritrocitosis, tenemos fatiga, tenemos además por situaciones, digamos, culturales y demás, tenemos una gente más gordita y demás, ¿no? Entonces eso hace que, por ejemplo, respiremos mal. Ya sobre el 100% de oxígeno que teníamos, por ejemplo, en la costa, ya viviendo en la altura tienes 90%. Al estar gordito, estás bajando 5% más. Por ahí tienes un desvío de tabique, una situación pues, que es muy frecuente. Que aquí en La Paz hay mucho, porque inclusive es un tema racial. Exactamente. Entonces, son situaciones que hacen que no respires bien. Tu oxigenación es mal. Entonces, cuando tú tienes una mala oxigenación, es un estrés. Es el estrés para el cuerpo. Entonces, el cuerpo reacciona de diferentes formas. Eritrocitosis, aumentando la cantidad de glóbulos rojos, situaciones renales para compensar la acidosis respiratoria, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ello está justamente la hipertensión arterial como un mecanismo compensatorio. Ahora, la pregunta, lo que siempre nos preguntan: yo si me voy a vivir en un lugar más bajo, ¿voy a seguir hipertenso? ¿Me voy a curar? ¿Ya no necesito medicación? No, no es cierto. Porque donde más hipertensos hay es en la costa, ¿no? Sí.
Imagínate que en Santa Cruz, en Miami, en Buenos Aires, son los más hipertensos hay, están a nivel del mar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que varía en nosotros es eso, la hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuándo nosotros recomendamos que una persona baje? Cuando el corazón ya ha empezado a... Claro, cuando tiene una hipertensión pulmonar severa, moderada, severa, sintomática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que nos entiendan, es la presión sistémica tiene que ser mayor siempre a la presión pulmonar para que haya una buena circulación, porque si tú pones dos pozos a la misma altura, la sangre se estanca y no hay una circulación. Y es más o menos lo que pasa, y ahí empiezan los problemas de insuficiencia cardíaca, y la que más tenemos la congestiva, justamente por eso. Entonces, si nosotros recomendamos a un paciente que tiene una hipertensión pulmonar muy alta, baja de altura y disminuye la presión pulmonar y mejora la circulación, y es una forma también de aliviar la congestión. Entonces, esa circunstancia es la que nosotros recomendamos, pero básicamente, si solamente tiene hipertensión pulmonar o sistémica y además tiene hipertensión pulmonar leve, nada, puede vivir en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. A cualquier altura y demás, pero siempre tomando medicación, y eso es importante. ¿Qué pasa con la presión baja? ¿Existe la presión baja como enfermedad? Yo tengo muchos pacientes que vienen y me dicen, doctor, tengo la presión baja. Y de hecho, gracias a Dios son los menos, pero son los más difíciles de tratar. Lamentablemente en nuestro medio no tenemos muchos medicamentos, es más, no hay. No hay. Y tengo que decirlo. Atención, amigos farmacéuticos, no tenemos medicamentos para la presión baja. Entonces, ¿a qué recurrimos? Mayor cantidad de líquidos, mayor ingesta de sal. O sea, todo lo que les recomendamos a los hipertensos, no, tome su vasito de vino, coma chocolate. Tu churrasco. Y bueno, aumente un poco la cantidad de sal, etcétera. Es que no hay muchos. Volvete loco. Armamento farmacológico en raíz de hipotensión arterial. Gracias a Dios, como digo, no es muy frecuente, pero es un tema más neurovegetativo. Exactamente. Sí, pero es más difícil tratarlo también. Claro, ¿no? Además está muy ligado a la parte emocional. Hay gente que utiliza inclusive eso para decir. Sí, pero sí, por eso mismo es más difícil tratarlo, ¿no? Estamos aquí con el doctor Camacho, cardiólogo de nuestra ciudad. Vamos a hablar, ya eres hipertenso, ya no te has podido cuidar por X o Z razón. ¿Qué es lo que pasa a partir de una persona que está años con la presión alta, que no ha podido controlarse, no ha bajado de peso, no ha modificado su estilo de vida? ¿Qué es lo que le espera? Bueno, lo que pasa con una persona que no se cuide y demás es justamente que empiezan a aparecer los daños en el órgano blanco. O sea, significa que van a haber daños en el corazón, va a haber daños en los riñones, va a haber daños en la retina, en el cerebro, en todo, porque básicamente las arterias están en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el corazón empieza a crecer, ¿no? Empieza a hipertrofiarse como un fenómeno de compensación. El cuerpo es tan sabio que, por ejemplo, que si le falta aumentar la presión para vencer la resistencia en las arterias, ¿qué es lo que hace el corazón? Aumenta su fuerza. Entonces, al aumentar su fuerza en cada latido, obviamente es como si tú estuvieras yendo al gimnasio todos los días a levantar fierros y finalmente pues tienes un músculo hipertrofiado, grueso, grande. Pero el corazón llega un momento, por ejemplo, que se cansa de compensar. ¿Y qué es lo que pasa? Que es como que tú dejas de ir al gimnasio, ya no haces fierros, no haces nada y empiezas a chorrearte, ¿no? El músculo empieza a adelgazarse. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Te queda un corazón con las paredes muy delgadas, un corazón que no tiene fuerza para bombear suficientemente la sangre hacia el cuerpo. Y bueno, ahí vienen las complicaciones finales y uno puede morir de arritmia, insuficiencia cardíaca terminada, etcétera, ¿no? Entonces son situaciones muy dramáticas, pero esa es la evolución natural de una persona no cuidada. Pero además, entre ello, si una persona no se cuida, sigue con los colesteroles elevados, no hace ejercicio, sigue fumando y demás, es lo que te decía, tiene 300 veces más posibilidades de tener un infarto, una embolia, una arritmia, cualquier tipo de complicación que obviamente va a cambiar la calidad de vida del paciente. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tenga una embolia, que no pueda moverse, que tiene que ser dependiente. Entonces, cambia no solamente la vida del paciente, sino del entorno de la familia, ¿no? Porque es una situación además familiar. Estamos con Vago, una empresa al servicio de los bolivianos con tecnología, sobre todo, para la salud de los bolivianos.
www.transmedia.com.bo. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Esto es Doctor O. Seguimos hablando. Alimentos prohibidos en hipertensión arterial. Básicamente la disminución de sal es muy importante, ¿no? ¿En todos los pacientes? Sí, en la mayoría, sí, casi en todos. Porque Es que no puedes diferenciar, ¿no es cierto? Claro, porque, mira, personas jóvenes hipertensas, sí les hacemos una amplia gama de estudios, ¿no? Para detectar si es una enfermedad secundaria algo, una hipertensión secundaria o alguna enfermedad. Pero digamos en personas ya mayores, o sea, sí les haces el protocolo y demás para ver si hay una situación secundaria, pero habitualmente en personas mayores son primarios, o sea, es el 95% de las personas que no se sabe la causa. Entonces, pero en todos ellos es muy importante disminuir la cantidad de sal. ¿Por qué? ¿Y por qué siempre dicen, por qué la sal y demás? Porque la sal jala líquido, ¿no? Claro. Entonces, produce una alteración renal a nivel del túbulo distal, que la aldosterona y todo eso, ¿no? Hay una situación fisiopatológica. Pero básicamente, en términos simples, es decir, que la retención de líquidos aumenta la cantidad del volumen, ¿no? Y al aumentar la cantidad de volumen, aumenta la presión también, porque te está haciendo presión en las arterias. Entonces, es una situación, digamos, un poco básica, pero es muy importante. Yo creo que es el primer pilar del tratamiento junto con el ejercicio para el control adecuado de la presión, ¿no? Claro, porque yo les decía siempre les digo a mis pacientes, tú sabes que hay pacientes que hechos a los machotes que dicen, de algo hay que morirse, te dicen, ¿no? Yo les digo, no, compadre, no te vas a morir. Ojalá te murieras y ya, ¿no? Claro, exacto. Vas a sufrir una vida miserable, te puede dar una embolia, puedes quedar parapléjico, vas a hacer sufrir a tu familia, vas a estar mucho tiempo tomando un montón de medicamentos, que además es una enfermedad que a la larga se vuelve cara. Exactamente. ¿Es cierto? Tenemos, aquí no vamos a hablar de medicamentos, este es un programa de información sobre todo. No podemos hablar específicamente de medicamentos, pero podemos hablar de algunas pautas que ya hemos hablado, modificación de los estilos de vida y demás. ¿Terapias alternativas, doctor? Mira, dentro de las terapias alternativas, aparte del tratamiento convencional y más las recomendaciones y demás de la dieta y demás, sí he visto, por ejemplo, que mucha gente hace acupuntura, hace yoga. He leído hace un tiempo un artículo, por ejemplo, que han hecho un estudio en pacientes hipertensos, añosos, sobre la yoga, ¿no? Y realmente disminuye en 10%, 10 puntos porcentuales la presión sistólica, ¿no? Entonces, que no es poco, es muy importante. Claro. Entonces, mucho hace esas situaciones, ¿no? El ejercicio, la paz mental, el disminuir la cantidad de estrés y esas cosas, y ayuda muchísimo. Entonces, algunas veces nos preguntan, ¿no? Y te pasa también a ti, y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, sí. Siempre y cuando haga todo lo que le sea feliz. Exacto. Es importante, ¿no? Y ahora, ¿qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Bueno, puede comer, divida su plato en 3. La mitad de su plato, ensalada, frutas, ¿no? Exacto. 1/3 proteínas, que vienen a ser las carnes, y 1/3 de carbohidratos. Entonces, un hipertenso no necesariamente tiene que matarse de hambre. Si solo es hipertenso, ojo, ¿no? Claro. A veces obviamente, si tiene otras enfermedades y demás, pues hay que tomar otras medidas. Pero si un hipertenso así, pues no hay que matarse de hambre, ¿no? O sea, sí puede tener sus licencias de vez en cuando. Lo importante es que tome su medicación en los horarios establecidos y demás. Entonces, hay situaciones que también tienen que tener una calidad de vida, ¿no? Imagínate, hay gente que sí es muy rigurosa, sí. Y se estresan mucho, además. Exactamente, ¿no? Entonces, hay situaciones que tienen que hacer lo que les gusta. Si les gusta hacer, hágalo, además de que es sano, le beneficia, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hacer yoga, hágalo. A mí me gusta hacer reiki, hágalo. Entonces, a mí me gusta hacer parapente. Sí, eso ayuda a desestresar. Estamos fritos ahí. Sí, bueno, pero hay cosas que pues te liberan, y la felicidad también claro, disminuye el las estrés. endorfinas. Entonces, que liberas, bajan la presión. Son situaciones que a veces no pueden ser muy importantes, pero en realidad sí lo son, ¿no? O sea, disminuir la carga de estrés en los tiempos en los que vivimos es muy importante, y hacer lo que a uno le gusta. En estos tiempos, eso es revolucionario. Exactamente. Y eso hay que hacer lo que a ti te gusta, de desestresarte desde el fondo. Exacto, porque
Si tú, bueno, el estrés ahorita convive con nosotros. Tú prendes la tele y es un estrés. Todo te está atacando. Abres el Facebook y es 8 estrés. Las noticias, la infodemia que te meten, que las vacunas, que no las vacunas. Y te llega tanta información que al final, si tú no lo sabes discernir, va contra ti, ¿no? Este es un mundo que yo lo había pronosticado Orwell, decía, va a haber tanta información en el mundo que todo el mundo va a estar desinformado. Exactamente. Y por eso justamente estamos aquí con ustedes para dar la mejor información en cuanto a salud. Nos vamos a un corte. Este es Doctor O, www.transmedia.com.bo. Estás con Doctor O, estamos con el doctor Luis Eduardo Camacho, cardiólogo. Doc, yo tengo muchas veces pacientes que me dicen, ¿puedo hacer ejercicios siendo hipertenso? Obviamente el ejercicio es una gran cosa, pero sabemos que también en algunas oportunidades sube un poquito la presión. En cuanto al ejercicio, lo mejor en ejercicios son los deportes aeróbicos, o sea, son los deportes que te ayudan a ganar oxígeno. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, si tú vas a hacer en forma abierta bicicleta, natación, trotes y demás, son deportes que te ayudan mucho, mucho. Ahora bien, esos son los que te ayudan a ganar oxígeno, ¿no? Ahora, si vas al gimnasio, todo lo que te digan que es cardio, la caminadora, el elíptico, la trepadora, etcétera, y un poco de tonificación, es excelente, porque te ayuda justamente a ganar oxígeno, y en el cuerpo, obviamente, eso te ayuda a mejorar la ventilación, te ayuda a mejorar la oxigenación, te ayuda a mejorar en el endotelio, nivel, o sea, maneja el oxígeno a todo nivel, y eso es muy importante y te ayuda a disminuir, además de que te ayuda a bajar de peso, te tonifica, te cuida las articulaciones, etcétera. Entonces te fortifica, es muy importante. Ahora, es muy diferente, por ejemplo, la actividad deportiva de potencia, ¿no? Porque esos son ejercicios cortos, pero que te ayudan a gastar oxígeno, no a ganar. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Ayudas a ganar volumen de músculo, pero a un costo, y ese costo es el consumo de oxígeno. Y entonces, una persona más bien hipertensa, lo que tú necesitas es no aumentar volumen, sino que tengas un peso lo más cercano a lo ideal posible, ¿no? Entonces, y para que todas las personas más o menos sepan, sobre su talla, súmenle 2 o réstenle, súmenle 2 y réstenle 3, y ese es el peso ideal, más o menos, ¿no? O sea, si pesas unos 75, o si mides unos 75, hasta 78 es un peso aceptable, y menos de 3 también, o 72, hasta ahí es un peso también aceptable, eso es lo ideal, ¿no? Entonces, esos tipos de deportes, de potencia y demás, de gasto de oxígeno, pues no son los más recomendables, ¿no? Porque finalmente, muchas veces, así como sacas músculo también en los brazos, piernas, etcétera, también el corazón hace un esfuerzo extra. Claro. Y el esfuerzo extra hace que también aumente el grosor del corazón. Y esa es justamente una de las complicaciones de la hipertensión arterial, que las que tenemos que evitar. ¿Un fisiculturista hipertenso debe dejar de hacer pesas? No, no necesariamente. Lo que pasa que muchas veces, y me ha pasado que muchas veces no toman, o sea, toman una serie de medicamentos, ¿no? Una serie de suplementos que a veces no son los más recomendables. O sea, claro, sí lo pueden usar, obviamente tienen que tener una guía médica para utilizar cierto tipo de productos, etcétera, pero no necesariamente. Si uno es hipertenso, va a ser hipertenso siempre. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Aparte de cuidarte, tomar sus medicamentos tienes que y tomar controlar su la presión. medicación. Ese es el tratamiento. Hágalo. Por eso es lo que decía, ¿no? O sea, mientras uno toma su medicación y obviamente cuida su estilo de vida en lo que uno puede hacer casi todo, o sea, su vida normal, ¿no? Pero es importante siempre tratar de cuidarse, ¿no? Claro, es importante. O sea, ver la calidad, es lo que siempre les digo a mis pacientes, por ejemplo, ¿no? Ahorita por ahí no lo sientes, ¿no?
pero sí tienes que medicarte, porque tienes que ver tu calidad de vida de aquí a 5 a 10 años. O sea, ¿cómo quieres verte en 5 años? Una persona que se cansa en 2 pasos al caminar, una persona que no puede hacer ningún tipo de actividad física, no puede hacer una reunión, nada. Claro. Entonces, la calidad de vida es lo que hace en realidad a la persona, ¿no? Porque imagínate una persona que no pueda moverse, que no pueda hacer ningún tipo de actividad y demás. O sea, ¿Cómo quieres vivir de aquí a unos años? Exactamente, es muy importante eso. Tenemos preguntas del público que nos está escuchando. Estamos en Doctor. Aquí hay una pregunta. Doctor, buenas tardes. ¿Una ruptura amorosa o la pérdida de un ser querido puede afectar al corazón? Sí. Esa es una situación extrema de estrés también, ¿no? Entonces hay un síndrome que se llama síndrome de corazón roto, además relacionado a la situación amorosa, ¿no? Que eso simula incluso un infarto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, le hacemos un electrocardiograma y parece un infarto, tiene una imagen de infarto. Entonces, en ello, bueno, hay que hacer una buena anamnesis, hacer otro tipo de exámenes y evidentemente... hacer el diagnóstico diferencial. Exactamente. Y cuando uno hace el cateterismo, se encuentra con una imagen muy típica que es el síndrome de Takotsubo, que es justamente una forma como de un... ¿cómo se llama? Un botellón. Yeah. Que es muy típico, ¿no? Esa imagen de este síndrome y es justamente por una situación así, porque cuando le hacen el cateterismo, ven las arterias, no hay lesiones, pero sí ha habido un cambio agudo, brusco, por aumento de catecolaminas y otras situaciones que hacen que se produzcan estos cambios, ¿no? Pero sí, hay gente que muere de amor. Que muere, es literal, es literal. Esto se estudió mucho en el Japón a causa de un terremoto. Y gente que había perdido familiares, que habían estado sometidos a esta tragedia, hacían estudios y de verdad se veía esta imagen que tú dices del corazón roto. Y sí, entonces si te afecta el corazón te puede afectar a la presión arterial. No te enamores, te va a subir la presión. Doctores, mi pregunta, ¿los quemadores de grasa, productos para preentrenos similares afectan al corazón? Lo que hablábamos, ¿no? ¿Es malo tomarlos? Lo que pasa es que hay que ver las sustancias que uno puede desarrollar, por ejemplo, usan creatina. Es que lo que pasa es que dentro de ellos también hay otros estimulantes y demás. Entonces, claro, hay inclusive anabólicos. Demás, exactamente, ¿no? Entonces justamente pueden tomar, pero con una supervisión médica, ¿no? Es que eso es lo importante, y es lo que siempre les digo, toma lo que quieras, pero pregúntale a tu médico. Exacto. Y hay gente especializada en eso, ¿no? Hay médicos deportólogos, por ejemplo, ¿no? Que son muy buenos y te pueden pues dar una buena referencia, una buena guía justamente para ese tipo de productos, porque es importante. Yo he visto chicos jóvenes que en algún caso sí han venido con un daño renal y demás, ¿no? Con una situación y con un efecto secundario. No siempre pasa, o sea, obviamente no digo que los productos sean malos, pero hay productos de todo, ¿no? Entonces, además, cuando los usas indiscriminadamente y sin supervisión médica es peligroso. Exactamente. Todo es peligroso, hasta una aspirina es peligroso. Exactamente. Tengo otra pregunta de Jason. ¿Afecta correr o entrenar con barbijo? Porque en los gimnasios exigen barbijo. Bueno, teóricamente y científicamente los barbijos no te disminuyen la cantidad de inspiración de oxígeno o hay retención de CO2, ¿no? Porque también tiene microporos, ¿no? Entonces hay una situación de intercambio de oxígeno y de CO2 y demás que se hace casi de forma regular y normal, ¿no? Entonces no debería afectar. Obviamente la calidad de los barbijos también te puede afectar. Los de tela, por ejemplo, eso sí, aparte de que no te cuidan. No te cuidan mucho, nada y entonces sí. Porque las moléculas de oxígeno y todo eso pasan, o sea, está científicamente comprobado. Exactamente. No puedes decirme aquí que el barbijo no te sirve, ¿no? Claro, y además es importante, ¿no? O sea, hay que usarlo todavía, es una situación todavía que estamos con una emergencia, entonces claro, es mejor... Eso nos va a salvar sí, y va a hacer que esta pandemia sea solamente un mal sueño. Doctor, buenas noches, gracias por ayudarnos con la salud y tocar temas importantes. Les paso mi consulta, tengo 51 años, ¿el corazón envejece? Depende cuántas veces te has enamorado. No, el corazón, como cualquier otro órgano, igual con el tiempo, pues igual, va cambiando, se va modificando, se va adaptando y obviamente puede envejecer. Hay enfermedades propias del corazón, por ejemplo, como la enfermedad de nodo sinusal o la arritmia cardíaca, ¿no? Hay gente que ya a determinada edad, y es muy frecuente a partir de los 60 años, que puede usar marcapaso.
Y es justamente porque el corazón ha envejecido, el nodo sinusal, el marcapaso natural del corazón también envejece, se enferma, y eso también hay que corregir. Las arterias del corazón se llenan de grasita, hay que abrirlas, hay que hacer cateterismo. Entonces, como cualquier otro órgano, ya, igual que el pulmón, igual que el riñón, y como todos, sí hay que cuidarlos, ¿no? Entonces, por eso es importante, siempre vean su calidad de vida de aquí a unos años. Ahorita no sientes nada. Ayer me tocó ver fui a ver a un muchacho para una cirugía, y el papá me dice, no, yo siempre manejo presiones de 200, 120. Wow. Yo le digo, ¿y qué edad tienes? Tengo 42 años. Pero, mira, le digo, o sea, tú has de ver. No puede ser que no tengas una medicación o que no tengas un diagnóstico. ¿Por qué tienes una presión tan alta? Porque no es normal. Entonces, siempre en esos casos hay que buscar una causa secundaria, ¿no? Y no es normal porque es lo que justamente le he dicho eso. Si ahorita no sientes nada es porque estás joven. Más adelante. Pero el corazón y el cuerpo se va a cansar de aguantar, de compensar y de trabajar el doble, y el momento que se canse ya va a ser muy tarde. Lo de este señor que nos consulta, que tiene 51 años, si estuviera en el lugar de esta persona que tiene 40, con ese tipo de presión, a los 51 años va a tener un corazón de 100. Exacto. Aproximadamente, ¿no? Exacto, o ya va a tener un corazón que no va a tener remedio, ¿no? Exacto. Un placer conocerlo, doctor O. ¿Qué es el preinfarto? Bueno, el preinfarto es lo que habitualmente dice, ¿no? Y lo que para nosotros es una angina, ¿no? La angina es para nosotros, en términos médicos, un síndrome coronario agudo, ¿no? El síndrome coronario agudo se llama así cuando una persona viene con dolor de pecho, dificultad para respirar, síntomas muy típicos cardíacos, ¿no? El famoso dolor en el pecho. Exactamente, esa opresión que tiene en el pecho. Ahora, ese síndrome coronario agudo en 24 horas se puede transformar en infarto o se puede quedar simplemente como una angina, ¿no? Es la frontera, digamos, ¿no? O sea, se puede infartar o no, ese es el dolor. Entonces, hay gente que sí, o sea, lo siguen llamando un preinfarto y todo eso. Es un término que se ha quedado sobre todo en la población, ¿no? Exacto, pero es un aviso que tus arterias coronarias se pueden cerrar y se pueden cerrar para siempre, y eso ya es un infarto. Exactamente, ¿no? Y en esos casos sí, evidentemente sí, tienen que ir a un centro médico, háganse ver mínimamente un electrocardiograma y un laboratorio. Y entonces, se sabe que los pacientes hipertensos tienen más predisposiciones de tener esto, ¿no? Por eso la presión, este es un tema que lo vamos a seguir tocando, querido doctor. No, y a propósito de esto, mira, nuestra población es gordita, eritrocitósica y demás, y hay una situación, un factor de riesgo asociado a nosotros, que es la apnea de sueño. Esta apnea de sueño es cuando, si ustedes están viendo, por ejemplo, están viendo a su esposo que está durmiendo y de pronto se queda sin respirar cuando está durmiendo, entonces sí, es una situación de alarma también. Si ese paciente lo estudiamos, esta persona que tiene apnea de sueño, lo estudiamos un poco, y además que es hipertenso, está gordito, tiene apnea de sueño, tiene eritrocitosis, esta persona, sin tratamiento, es el que se va a infartar de madrugada. Al despertar, antes de despertar. Eso es lo que se infarta en la madrugada. Y generalmente, ya vos has pasado también, ¿no? Sí. Te llaman. 2, 4 de la mañana, doctor, tengo dolor de pecho, hay una emergencia, que no sé qué, y vas, obviamente hay una situación de infarto. Entonces, ese grupo de pacientes es muy frecuente en nuestro medio. Y ese grupo de pacientes, si ustedes notan a alguien, o al familiar, al esposo, a la esposa que tiene esta situación, hay que investigar un poquito, hay que medir la saturación de oxígeno mientras duerme. Hay estudios que se pueden hacer para afinar estas enfermedades, estos diagnósticos, y finalmente pues dar un tratamiento adecuado. Pero es muy típico, y eso te lo quería comentar. A mí me encanta que hayas tocado este tema, porque lo vamos a hacer un tema específico, especial, solo de apnea de sueño, pero ahorita está espectacular tocar esto porque es un tema tan vigente. Muchas empresas de transporte nos piden a nosotros pruebas de apnea de sueño, o sea, polisomnografía, hay un test que se hace de apnea de sueño, donde tiene mucho que ver el grosor del cuello, inclusive, la forma en que respiras. Se te pregunta en eso si te duermes al ver televisión, y no estás durmiendo bien, porque durante la noche tú despiertas varias veces sin darte cuenta,
y es como si no hubieras dormido. Entonces estás en un permanente insomnio sin saber cómo. Claro, exactamente. Y ese es lo que te decía un principio, ¿no? Vivir en la altura, o sea, por una situación Ya de es- menor cantidad de oxígeno, obviamente, y disminuimos esa cantidad de oxígeno y es un estrés para el cuerpo. Entonces, el cuerpo acomoda, ¿no? Compensa, produce mecanismos de compensación renal, pulmonar, incluso cardíaco y demás. Pero hay gente, pues, que no hace lo mismo que la mayoría. O sea, Claro. hay gente que puede tener una exacerbación de sus síntomas o de la fisiopatología, etcétera, y eso hace que, obviamente, que tengan mayor complicación. Pero es importante, ¿no? Yo he visto muchísimo esa gente que, por ejemplo, incluso de día, ¿no? Están esperando y ya están Se dormidos. duermen al tiro, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante. Te comprometo para venir a hablar de apnea de sueño un programa entero, porque eso Ya. es un tema que es muy Sí, vigente y muy es real. amplio además, ¿no? Y es bastante, Es- digamos, nuevo, vamos a decir, Exactamente, porque es porque importante. se lo está conociendo recién. Doctores, buenas noches, los estamos viendo desde Santa Cruz. Un saludo a Santa Cruz. Un placer tenerlos y poder participar. ¿Cuándo debo consultar al cardiólogo? Mira, es lo importante. Vengan primero al internista. Claro. Es importante, ¿no? O sea, sí, primero tiene que ir a su médico de familia, ¿no? Haces un chequeo de peso, de talla, índice de masa corporal, la presión y otros síntomas generales, ¿no? Evidentemente, a partir de los 50 años es importante por lo menos 2 visitas al año con el cardiólogo para hacer un electrocardiograma y otras situaciones. En nuestro medio es importante porque además tenemos una serie de enfermedades, ¿no? Asociadas. Además, en La Paz vemos mucha gente, por ejemplo, de valles y vemos mucho Chagas, ¿no? Entonces, ese grupo de personas, por ejemplo, es importante hacerles unos electrocardiogramas más frecuentes, Claro. justamente por eso, porque de pronto tienen un bloqueo de rama derecha, tienen otro bloqueo, Un poquito más un complicado. hemibloqueo, y si se bloquea uno más, una rama más, pues es complicado. Entonces necesitan otro tipo de tratamiento. Pero sí es importante hacerse un chequeo. Obviamente, primero con el médico de familia, con el médico internista, y luego, obviamente, si tienen la necesidad, obviamente con las especialidades que corresponden, ¿no? Pero mucha gente conoce su cuerpo y dice, algo está mal, vayan al cardiólogo. Sí, es importante, ¿no? Y además, para el manejo de los factores de riesgo, disminuir... Sobre todo eso, o sea, si tienes factores de etcétera. riesgo, si tienes sobrepeso, si te das la vidita, tomas, fumas, Claro, exacto. comes lo que quieres, hazte un chequeito en el cardiólogo, te vas a ahorrar mucho. Sí, las complicaciones son más caras además, así que es Claro, mejor... siempre prevenir es mejor más la barato. prevención, ¿no? Siempre exactamente. prevenir. Y Y la eso sí, presión ¿no? arterial tiene mucho de prevención, Sí, mucho. Es más, parte del tratamiento es disminuir todos los factores de riesgo. exactamente. Mira, y a propósito del tema, por ejemplo, yo he tenido unos pacientes muy gorditos, obesos, ¿no? Extremos, digamos, unos 60 con 130 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho toda la parte básica y hemos ido ascendiendo, tratamiento farmacológico, que balón intragástrico y demás, pero finalmente hemos llegado en personas así a las cirugías bariátricas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, yo de esa paciente que envié hace un tiempo a la cirugía, ya cuando volvió no la reconocí, ¿no? Completamente cambiado. No, totalmente. Entonces ya no es hipertensa, ya no es diabética, sus Sí, es articulaciones ya espectacular. no sufren, su colesterol está en rangos óptimos y ahora hace mucho deporte. Entonces hay situaciones que a veces son importantes, vale la pena, digamos, el sacrificio, ¿no? Porque a veces es eso. Pero finalmente es pues Aumentas tu calidad de vida. Eso es es lo más impresionante. importante. Eso es impresionante. Eso sí. Esta misma persona de Santa Cruz, que nos había hablado de cuándo debo consultar al cardiólogo, nos dice, es que acá en mi ciudad no tengo problemas, pero cuando viajo a La Paz tengo presiones en el pecho. Sí, mucha gente tiene desadaptación de altura, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser tratado con muchos fármacos y demás. Recomendamos siempre cuando vienen de un lugar más bajo
al llegar, obviamente que no hagan mucha actividad física, Claro, ¿no? O sea, no forzar mucho al cuerpo hasta que se adapte nuevamente a la altura, la comida que no sea muy pesada, disminuir un poquito el metabolismo y cosas así. Habitualmente recomendamos 24 horas a una vez de reposo cuando están volviendo de mucho tiempo y eso es importante porque luego, si no pasa eso, porque muchos, la mayoría de la gente cuando vienen y bueno, hacen sus actividades, tienen que hacer todo normal, empiezan a comer bienvenidos, Claro. tomar aquí tu fricasé, entonces hay situaciones así, pero ya al segundo, tercer día que están aquí, Que es ya, cuando se manifiesta la exacto, altura, dime. ya no pueden respirar, que les oprime el pecho, entonces es importante. Si ya toman medicación allá en un lugar más bajo y demás, siguen tomando, porque aquí van a seguir hipertensos. Claro, ¿no? tienen que Cuidarse seguir por lo menos tomando. 24 horas, quedarse en reposo, no hacer mucha actividad física, no caminar mucho, etcétera, la comida un poquito más blanca y bueno, son situaciones básicas que le van a ayudar muchísimo a que pues no tenga mayores complicaciones, ¿no? Mucha gente se queja de eso y les da miedo ir al cardiólogo por me van a dar una mala noticia. Entonces, ¿no? Sí, a veces, ¿no? Pasa, pero a veces las complicaciones son peores, así que es mejor cuidarse. O sea, no hay que ser muy estricto en algunas situaciones, pero hay que cuidarse para estar bien, ¿no? Es importante siempre. Tenemos tiempito para una pregunta más. Estás con Doctor O y me dicen justamente, hola Doctor O, mi pregunta, ¿el corazón de los que vivimos en la altura es más grande? Mira, yo en mi práctica diaria hago más o menos entre 7 y 10 ecocardiografías por día, ¿no? Entonces siempre en las medidas normales, digamos en la rutina del estudio, medimos cavidades derechas, cavidades izquierdas y demás. Sí, las personas de altura tienen el ventrículo derecho un poco más incrementado. 7 de cada 10 personas que vivimos aquí en la altura tienen insuficiencia tricúspide. Eso significa que la válvula tricúspide no llega a cerrarse como debe, justamente porque el ventrículo ha crecido un poquito. Entonces, es muy frecuente, sí, es un fenómeno de adaptación del cuerpo y es bien frecuente en la práctica diaria. Por ejemplo, sí he ido al médico y me he escuchado un soplo y no, entonces por eso me ha mandado. Entonces, no todos los soplos son malos, claro, ¿no? En este caso, por ejemplo, el soplo de este caso de insuficiencia tricúspide es un soplo funcional, un soplo inocente, un soplo de adaptación, básicamente a la altura. Que eso no significa que es una enfermedad grave ni nada, sino que el corazón se adapta también. Claro. Y para ello, lo más importante es no aumentar de peso y ejercicios aeróbicos, ¿no? Para ganar la mayor cantidad de oxígeno para que la presión de pulmón no vaya subiendo. No necesariamente entonces es algo malo. No, los soplos pueden ser funcionales, inocentes y demás, o los orgánicos. Esos, los orgánicos sí, cuando hay un daño muy estructural en la válvula y demás, o hay un defecto congénito, etcétera, eso sí hay que tratarlos. En este caso no. Y es lo que te decía, ¿no? Es una adaptación del cuerpo, de tu corazón a la altura. Entonces sí crece un poquito más en la altura. Perfecto. Tenemos más preguntas de la gente. Aquí tengo una persona que me está preguntando, doctor, yo soy hipertenso, tomo 3 medicamentos para controlar la presión arterial, pero soy flaco. ¿Por qué mi presión se maneja tan difícil? Mira, la presión arterial es una enfermedad que tiene múltiples facetas. Entonces, hay personas, por ejemplo, así delgaditas como dice esta persona que toma 3 medicamentos. El tratamiento de la hipertensión es independiente en cada persona. No es lo mismo, si no te imaginas, te le daríamos el producto A todos. Claro. Y no es así. Hay gente que se controla con media pastilla. Hay gente que toma 6 medicamentos 2 veces al día solamente para controlar la presión. Entonces es muy diferente de persona a persona. Los medicamentos, porque hay varios tipos de medicamentos, no son los mismos para cada persona. Entonces por eso es importante siempre hacer un control con especialistas, justamente para detectar esos pequeños detalles que nos pueden ayudar a dar un mejor tratamiento, ¿no? Un tratamiento A no le va a caer lo mismo de bien a la otra persona
y por ahí la otra persona toma el tratamiento C, que hasta del A no le va a dar. Entonces, hay situaciones. El tratamiento de la presión arterial es personalizado. Hay gente que te toma media pastilla y ya está. Hay gente que te toma, ponte cada 8 horas, cada 6 horas un medicamento, uno, y aparte el otro cada 12 horas, y aparte tiene medicamento para la diabetes, tiene 3 medicamentos, aparte para el colesterol tiene 2 más. Wow. Entonces, son situaciones que hacen pues elegir el mejor medicamento, y el mejor medicamento es el que sea el mejor tolerado, Que se adapte además que se adapte su... a la persona, que no tenga efectos secundarios y que tenga una buena adherencia, y eso es importante en el tratamiento de las personas. Hemos hablado de presión arterial, hipertensión arterial, una patología muy frecuente, muy importante, con el doctor Luis Fernando Camacho, un gran amigo, un gran cardiólogo aquí de nuestra ciudad, a quien le agradecemos muchísimo por su presencia. Ya lo hemos comprometido para hablar de apnea de sueño y otros temas más, porque nos queda un montón, ¿no? Claro que Mil gracias, querido Doc. Gracias a Vago, que nos está auspiciando, tecnología al servicio de la salud de la gente de Bolivia. Estamos en Doctor ya nos vamos despidiendo, www.transmedia.com.bo. Muchísimas gracias por atendernos, nos vemos en el próximo programa, gracias por todo, hasta la próxima.